Buenos días tengan todos los hermanos y amigos que nos visitan en este canal para participar de los estudios que estamos transmitiendo. Muchas bendiciones para todos ustedes y también para sus familias. El título del estudio que vamos a hacer hoy es Hijos contumaces, o sea, hijos desobedientes. Vamos a tener una palabra de oración para darle inicio a este estudio. Oremos. Señor Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, grande, misericordioso y clemente, eres tú, mi Señor. Tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociéndote como el Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra. Y aquí estamos delante de ti, pidiendo primeramente perdón por nuestros pecados, por nuestra falta, y pidiéndote, Señor, una limpieza y una purificación en nuestras vidas. Que seas propicio en nuestros corazones y que envíes tu Santo Espíritu en este momento para que imparta el conocimiento y la sabiduría que necesitamos de tu palabra. Y cada persona que ha de oír, que ha de participar de estos estudios, tu Espíritu Santo pueda convencer cada corazón de las verdades de tu palabra. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, por los méritos santos y sagrados de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Todos los que hemos venido participando de estos estudios, hemos estado estudiando últimamente el tema de la reforma. Y los últimos estudios que hemos tenido de la reforma es acerca de la reforma en la alimentación. Dijimos al principio que el estudio iba a hacerse en varias sesiones porque el estudio de la reforma en la alimentación es bastante extenso. Ok. Como nosotros, los adventistas del séptimo día, somos expertos en defender la ley y nos identificamos con esa palabra, nosotros hoy vamos a hablar de la ley. Ahora, ¿qué tiene que ver la ley con la alimentación? Bueno, mucho tiene que ver. Y vamos al principio, cuando el Señor instituyó al pueblo de Israel como nación. Cuando Dios decide instituir al pueblo de Israel como nación, el Señor le dio un grupo de leyes por los cuales el pueblo de Israel se iba a regir. En esos grupos de leyes, que estaban en dos sesiones, si se puede decir así, la ley de los 10 mandamientos que estaban escritas con el dedo de Dios guardada dentro del arca. Y el otro libro que se le llamaba el libro de la ley que escribió Moisés, este estaba guardado al lado del arca. Pero antes de que ese libro fuera guardado dentro del arca, Dios le dijo a Moisés que tenía que sacar una copia para que fuera llevada al palacio, y de esa copia tenía que leérsela al rey, a todos los que trabajaban en el palacio, y todo el pueblo tenía que participar y oír la lectura del libro de la ley. Eran 10 códigos que estaban establecidos en la ley de los 10 mandamientos que estaban guardados dentro del arca. Pero en el libro de la ley eran 613 códigos de ley. Entonces se le dio al pueblo de Israel en total 316 códigos.
establecidos. Entonces, 603 estaban en el libro de la ley. Y en esos 603 códigos que estaban establecidos en el libro de la ley, estaban también los códigos de ley establecidos por Dios para que el pueblo de Israel tuviera salud, fuera un pueblo sano. Porque si nosotros vamos al libro de Levítico, nosotros podemos encontrar allí en el libro de Levítico que ahí habían códigos establecidos para la higiene y la alimentación del pueblo de Israel, con el único propósito de que ese pueblo se mantuviera en salud. Nunca el Señor ha dejado a su pueblo en ignorancia en ninguno de los aspectos. Siempre Dios ha estado preocupado en darle a su pueblo la luz en todos los aspectos, en todo lo que el hombre necesita. La alimentación para el pueblo de Israel era una alimentación estricta para que ese pueblo se mantuviera en salud. El Señor le dio códigos bien establecidos de lo que el pueblo de Israel tenía que cumplir para que ese pueblo fuera sano. Pero muchos, como estamos diciendo, muchos del pueblo de Israel habían quebrantado los códigos que estaban establecidos para que ellos fueran saludables. Muchos los habían quebrantado, no obedecían a esos códigos. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo viene como Mesías y viene a realizar su ministerio, lo más que hizo el Señor Jesús fue sanar enfermos. ¿Por qué así? Precisamente ese era el resultado. Desobedecieron a los códigos que estaban establecidos para que ellos fueran un pueblo sano, y cuando el Señor Jesús vino, lo que había era enfermo por todas partes. Vamos a ver si el libro de Ministerio de Curación confirma lo que nosotros estamos hablando acá. En el libro Ministerio de Curación, en la página 11, prestemos atención lo que dice acá. Y dice, en tan grande escala, aquí dice grande, en tan grande escala, realizaba su obra de curación, en tan grande escala, realizaba su obra de curación que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que a él acudían. Encontrábase su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a las riberas del lago, en la sinagoga y donde quiera podían llevarle enfermos. Entonces el libro nos está confirmando que cuando el Señor Jesucristo vino, el Señor Jesucristo lo que encontró fue una gran cantidad de gente enferma en el pueblo de Israel. Y la razón de que había tantos enfermos era porque el pueblo de Israel había quebrantado los códigos que estaban establecidos para ellos mantenerse sanos. Esa fue la única razón. Las leyes de la salud están establecidas desde el principio. Desde el principio están establecidas las leyes de la salud. Y no han cambiado ni cambiarán. Y cuando Dios creó al hombre, el Señor le dijo claramente desde el principio cuál iba a ser su alimentación para que el hombre se mantuviera sano.
Y nosotros vemos ahí en Génesis 1:29 que el Señor le dijo claramente al hombre cuál iba a ser su alimento, con el único propósito de que el hombre se mantuviera sano. Para nosotros tener salud, las leyes son las mismas. Para nosotros tener salud hoy, las leyes son las mismas. Hay quienes les dicen, porque son 8 códigos de ley que están establecidas para el ser humano, independientemente a cuál denominación religiosa pertenezca. Esto es, para el ser humano están 8 códigos de ley establecidos. Y hay quienes les dicen a esos 8 códigos de ley establecidos, le dicen los 8 recursos, le dicen los 8 remedios naturales, pero en realidad son 8 códigos establecidos por Dios desde el principio para nosotros tener salud. Y cuando nosotros buscamos en Google la información de estos 8 códigos, nos arroja y nos dice lo siguiente. Dice, estas leyes, está hablando de los 8 códigos, de los que le dicen 8 códigos de remedio. Aquí dice, estas leyes se enfocan en promover el bienestar a través de elementos esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. O sea que si nosotros no prestamos oído a estos 8 códigos, el cuerpo no va a funcionar correctamente, porque aquí dice que se enfocan en promover el bienestar a través de elementos esenciales en el cuerpo que nosotros necesitamos para un funcionamiento correcto, física, mental y espiritual. Algunas de estas cosas son afectadas si nosotros no cumplimos con estos 8 principios o estos 8 códigos de ley. Ahora, ¿cuáles son esos 8 códigos de ley? Muchísima gente lo conoce y los adventistas más rápido, porque siempre hablan de ello. Entonces, esos 8 códigos de ley nosotros tenemos que es la alimentación. Tenemos el agua, el aire, el sol, el ejercicio, el descanso, la temperancia y la confianza en Dios. Esos son los 8 códigos de ley que el Señor ha establecido para que el ser humano tenga salud. Nosotros los adventistas del séptimo día, que nos identificamos como defensores de la ley, deberíamos estar preocupados por guardar estos 8 principios. Porque se trata que estos son códigos de ley. Y nosotros como adventistas, cuando nos nombran la palabra ley, nosotros sabemos lo que es ley, porque nosotros como adventistas estamos identificados con esta palabra. Y sabemos que las leyes que están establecidas son para cumplirlas. Y que los que quebrantan la ley, obviamente lo que le viene es juicio. Entonces, si estos son 8 códigos de ley que el Señor ha establecido para que nosotros mantengamos salud, nosotros como conocedores de ley, nosotros deberíamos estar preocupados en cumplirlos. Porque cuando Cristo venga ahora, hermanos, ahora el Señor no va a venir a realizar su ministerio sanando enfermos. Nosotros los que estamos esperando al Señor Jesucristo, sabemos que el Señor no va a venir hacer un ministerio para curar a todos los que Él consiga enfermos. El Señor viene con grandes propósitos que no es curar enfermos. El Señor viene a buscar un pueblo
que le ha sido fiel en cumplir su palabra, guardar sus mandamientos, y viene también a ejecutar un juicio a los que han desobedecido las leyes. A eso viene el Señor Jesús. Entonces, si nosotros tenemos estos 8 códigos de ley pendientes, deberíamos estar bien preocupados en guardarlos, cumplirlos. Y no estamos hablando, en este caso, no estamos hablando de los 10 mandamientos como tal. Porque los 10 mandamientos que escribió el Señor con su dedo lo tenía guardado dentro del arca. Y los 8 códigos que estaban establecidos para que el pueblo de Israel tuviera salud, y todos los códigos que estaban establecidos en la higiene y en la alimentación estaban en el libro de la ley. Pero igualmente habían que cumplir todos los códigos. Y eso mismo le pide el Señor hoy a los adventistas. No es nada más los 10 mandamientos, sino que hay otras leyes que pesan sobre nuestros hombros, que nosotros debemos estar preocupados si es que la estamos cumpliendo o no la estamos cumpliendo. Entre esos 8 códigos que nosotros estamos acabando de nombrar, vamos por lo menos a mencionar 3. Vamos a resaltar 3 de esos 8 para ver, como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, que somos tan defensores de la ley, vamos a ver cómo estamos por lo menos con estos 3. La alimentación debe ser una dieta equilibrada. La alimentación nutritiva, porque es esencial para nosotros tener la salud. La alimentación. El Señor está preocupado porque su pueblo se alimente. Todas las células y los tejidos de nuestro cuerpo se forman por medio de los alimentos que nosotros ingerimos. Así que dependiendo nuestra alimentación es como nosotros vamos a tener nuestras células y nuestros tejidos. Y es como nosotros vamos a tener un buen funcionamiento en nuestro cuerpo, dependiendo lo que nosotros comamos, cómo lo comemos y a qué hora lo comemos. Si nosotros buscamos información, ya sea en los libros, en la palabra de Dios, en Google, porque estamos hablando también del internet. Ahorita el mundo moderno se busca esa información por los medios del internet. Y la respuesta es la prioridad en la alimentación es frutas, verduras y legumbres, semillas. Pregúntele a quien usted le quiera preguntar. Bueno, ahorita hay hasta inteligencia artificial. Usted pregúntele a la inteligencia artificial, el que tenga la oportunidad, a ver qué le va a decir. Todo van a decir el mismo resultado. Es frutas, legumbres, semillas y verduras. Eso es lo que dice. Y con todo eso que nosotros estamos hablando, que son los alimentos esenciales para nosotros tener salud, entonces cuando nosotros vamos a ingerir esos alimentos, aun cuando sean buenos, porque eso fue lo que mandó el Señor a comer, aun cuando sean buenos, nosotros tenemos que ser inteligentes para saber comerlo, que eso es otra cosa. Debemos aplicar la sabiduría y la inteligencia
para nosotros ingerir estos alimentos que son buenos. No debemos comer según nos plazca, porque Dios no va a estar agradado con una persona que coma como le parezca. Y eso lo vamos a ir estudiando porque lo vamos a ver ahorita y la palabra del Señor lo va a confirmar. Si es que Dios está contento que nosotros estemos con un desorden en nuestra alimentación. En el manuscrito 53, vamos a ver qué nos dice. El manuscrito 53. En el manuscrito 53 dice acá. Dice que Dios no está agradado cuando nosotros somos desordenados en la alimentación. Y cuando nosotros, dependiendo como nosotros comamos, nosotros podemos, aparte de que estamos quebrantando los principios y los códigos establecidos para tener salud, cuando quebrantamos eso nos lleva a quebrantar los códigos de la ley de los 10 mandamientos. Y vamos a leer aquí para ver si la palabra del Señor confirma lo que estamos hablando. Y dice acá, al despreciar las leyes de la naturaleza, aquí no está hablando a nosotros de leyes, aquí no nos está hablando a nosotros de remedio, aquí no está hablando a nosotros de recursos, aquí no está hablando es de ley. Y dice, al despreciar las leyes de la naturaleza, los hombres y las mujeres ponen el fundamento de la miseria y el sufrimiento. ¿Qué ponemos? El fundamento del sufrimiento. Porque cuando una persona está enferma, lo que está es sufriendo. Él y los que están alrededor de él también. Entonces ponen el fundamento del sufrimiento. Debido a la debilidad de sus facultades morales, se convierten en abyectos esclavos de sus pasiones. Oiga, algunos están cavando su tumba con sus propios dientes. ¿Cómo dice aquí? Que nosotros con nuestra comida, nuestro alimento, podemos estar cavando la tumba con nuestros propios dientes. ¿Y a quién se le busca tumba si no es a los muertos? Entonces quiere decir que nosotros estamos buscando nuestra muerte dependiendo de los alimentos que nosotros comemos e ingerimos. Entonces quiere decir que nos estamos matando nosotros mismos. Y la palabra del Señor dice en el código número 6 de los 10 mandamientos, dice claramente, no matarás. Y el que mata está quebrantando la ley. Y el quebrantamiento de la ley es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros estamos cavando la tumba con nuestros propios dientes, entonces el Señor nos considera de que nosotros somos unos asesinos, pero asesinos de nosotros mismos. Y los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Y dice, sigue diciendo, de ese modo se cierran. Óigase bien, hermano, que no estamos hablando aquí mentira. De ese modo se cierran ellos mismos las puertas de la ciudad de Dios. ¿Qué está diciendo? Obviamente, si usted se está matando usted mismo, usted es un asesino. Y los asesinos no entrarán en la ciudad de Dios, porque dice, ellos mismos de ese modo se cierran la puerta a la entrada de la ciudad de Dios. Y dice, porque el castigo que reclama la violación de la ley se debe cumplir. La
sanción debe recaer sobre ellos. Aquí estamos hablando de ley. Y nosotros los adventistas del séptimo día, que tenemos tanto conocimiento de la ley y defendemos tanto la ley, parece que le estamos haciendo caso omiso a los 8 códigos de ley que están establecidos para que nosotros tengamos algo. Y dice acá, hay lecciones que aprender en esto, que si las ponemos en práctica, traerán salud al cuerpo y a la mente. Si nosotros ponemos en práctica estos 8 códigos de ley, eso va a traer salud al cuerpo y salud a la mente. Si los hábitos relativos al comer y el beber se mantuvieran inteligentemente, ¿está viendo? Sabiduría e inteligencia, inteligentemente, bajo el dominio del ser humano, nosotros tenemos que tener control. La que tiene que gobernar es la mente, no el estómago ni la boca. En cuestión de alimento, para nosotros ser bien alimentados, no tiene que gobernar el paladar ni el estómago, tiene que gobernar es la mente. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes bajo el dominio del ser humano y entonces este comería y bebería para la gloria de Dios. El Señor nos está mandando que si vamos a comer o vamos a beber, tenemos que hacerlo para la gloria de Él. Su vida se prolongaría, la vida de nosotros se prolongaría. Comamos, la recomendación que nos dice aquí dice, comamos para vivir, no vivamos para comer. Esto se encuentra en el manuscrito 53 del 24 de abril del 1896. Es tremendo, hermano. Muy tremendo. En el ministerio de curación, nosotros tenemos allí una serie de recomendaciones. Porque dice, si a nosotros nos está acabando de decir aquí, que nosotros tenemos que utilizar la inteligencia, tenemos que actuar con sabiduría para nosotros alimentarnos. Quiere decir que alimentarse no es una cuestión de algo liviano, que esto es serio y que es uno de los códigos que están establecidos para que nosotros tengamos salud. Y hay muchas personas que se le dan recomendaciones y no las aceptan, no las quieren porque dicen que nosotros inventamos muchas cosas y que somos exagerados, pero no estamos exagerando nada. La palabra de Dios así lo dice y vamos a buscar en el libro de Ministerio de Curación, página 230. Ministerio de Curación, página 230, a ver lo que dice aquí la profeta. Y dice, preparación de los alimentos. Y aquí hay una serie de requisitos, recomendaciones, consejos para el momento de preparar los alimentos, qué debemos unir y qué no debemos unir, qué debemos mezclar en este caso y qué no debemos mezclar. Y la primera recomendación que da aquí en la preparación de los alimentos, la primera, Ministerio de Curación, página 230, la alimentación y la salud. Es el título de este tema. Y aquí dice preparación de los alimentos. Y la primera recomendación que da es, no conviene, óigase bien, no conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida.
La primera recomendación, cuando se va a comer frutas, nosotros no debemos comer ensaladas. No se puede combinar verdura y fruta en la misma comida, pues a las personas de digestión débil, estas combinaciones le producen muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y la verdura en otras. Una recomendación, pero la gente le da igual. La gente come frutas junto con ensaladas y hace una serie de mezclas, pero como las ensaladas son buenas y las frutas son buenas, pero dice que debemos aplicar la inteligencia. Y la inteligencia es que debemos estudiar y escudriñar y ver qué nos conviene y qué nos conviene. Las frutas son buenísimas y las ensaladas también. Las semillas, que son las oleaginosas, son excelentes y todo eso el cuerpo lo necesita. Pero debemos saber en qué momento vamos a comer una y en qué momento vamos a comer otra. Por ejemplo, las oleaginosas no son convenientes comerlas de noche porque esas son ricas en grasas. Y las grasas es algo pesado para el estómago digerirla. Y no es conveniente que las oleaginosas se coman en las noches. Por lo menos en las cenas no es recomendable. Entonces se deben comer en las mañanas, a la hora del almuerzo, comerse las oleaginosas. Entonces una serie de requisitos que no la inventamos nosotros, sino que ya están establecidas, de modo que si nosotros la cumplimos, nosotros vamos a ser beneficiados y vamos a comer para la honra y gloria de Dios. Porque eso es lo que está diciendo el Señor y es lo que está pidiendo el Señor. Eso es en cuanto a la alimentación, para que veamos cómo estamos con respecto al código de lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo estamos comiendo? ¿A qué hora ingerimos nuestros alimentos? ¿Qué combinaciones estamos haciendo en el alimento? Necesitamos leer, necesitamos estudiar, buscar información con referente a este tema, porque si nosotros no lo hacemos, nosotros estamos en una violación en cuanto a este código. Ahora, si nombramos, porque dijimos que íbamos a nombrar por lo menos 3, para ver cómo estábamos nosotros, los que hablamos de ley, cómo estábamos en cuanto a los 8 códigos establecidos para nosotros tener salud. Ya nombramos lo que es la parte del alimento y algo así suavecito, porque esto es más profundo. Lo que pasa es que el tiempo no nos da. Tendríamos que hablar solo de alimentación para dar todas las recomendaciones y hablar una serie de cosas aquí con respecto a ese punto. Pero vamos a hablar de 3 y ahora nosotros vamos a mencionar el agua, que es uno de los códigos que nosotros necesitamos implementar para nosotros tener una salud óptima. Entonces, el agua, actualmente, mis hermanos, que esto para nadie es un secreto. Muchísimas ciudades, muchas, carecen de agua potable. Hay lugares, porque yo los oigo por la noticia, a veces cuando salgo también vivo y padezco de eso, porque a veces uno tiene que salir y a la ciudad y participa de la necesidad que se presenta. Y hay muchísimos lugares en la ciudad que el agua llega semanal, hay unos donde le llega cada 15 días, hay otros que sencillamente no les llega y las tiene que comprar por cisterna, las tiene que comprar por botellas, bidones, como le quieran decir en sus diferentes países, en tacho, como le quieran decir. Y normalmente el pueblo de Dios, en su mayoría en las ciudades, participa de bebidas gaseosas, participa de bebidas preparadas industrialmente, menos del agua pura
que Dios ha mandado a tomar. El Señor ha mandado agua pura. Tenemos nosotros el conocimiento del beneficio que recibe el organismo tomando agua pura y la cantidad de agua que nosotros debemos ingerir en el día para que el cuerpo esté bien hidratado y un buen funcionamiento sanguíneo en nuestro cuerpo. Y el Señor ha mandado a tomar agua pura. El Señor no ha mandado a tomar bebidas gaseosas. El Señor no ha mandado a tomar ninguno de esos productos que están preparados y procesados industrialmente. Y de eso es que está participando el pueblo del Señor. Muy poca agua. Y el Señor mandó fue agua. ¿Estamos cumpliendo con este código? Ni alimento, muchísimo menos agua. Y ahora nombramos el aire. ¿Cómo está el pueblo del Señor en las ciudades? El aire puro es vital para el correcto funcionamiento de los pulmones y la oxigenación de todo el cuerpo. ¿Y cómo están el pueblo del Señor, los adventistas del séptimo día en la ciudad? Participando de ese aire puro. Si en las ciudades lo que hay es una contaminación atmosférica extremadamente grande. Aire puro tampoco hay, ni hay agua, ni hay aire. Bueno, aire, ¿no? Hay, pero bien contaminado, porque si no hubiera aire, obviamente que ya estuviéramos muertos, porque sin aire no podemos vivir. Pero bien contaminado. Estamos respirando aire con pura contaminación en esas ciudades apiñadas de todo tipo de industrias que hay, vehículos y todo lo que se mueve en la atmósfera está contaminado. Dios mandó a su pueblo, el Señor mandó a su pueblo a que se estableciera en el campo. Porque en el campo es donde está el ambiente más propicio por ahora, es donde ha estado el ambiente más propicio para que el pueblo del Señor pudiera cumplir con esos 8 códigos establecidos para tener la salud. Pero el pueblo del Señor ha rehusado obedecer. El pueblo del Señor ni quiere campo, ni se ha ido para el campo. El pueblo del Señor rehúsa, se niega en cumplir la voluntad de Dios. No obedece a los consejos y a las exigencias de Dios. Y estamos un tanto igual como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía que cumplían la ley y se jactaban de que ellos cumplían la ley. Y donde quiera que estaban era hablando de la ley. Dime los fariseos. Los fariseos vivían en eso, en las plazas, hablando de la ley. Y el Señor Jesucristo cuando vino los llamó mentirosos y le dijo que ellos no cumplían ley nada. Y un tanto igual estamos nosotros los adventistas del séptimo día. Hablamos de ley y defendemos esa ley. Pero nosotros muy poco estamos cumpliendo ley. El pueblo de Israel ni siquiera los mandamientos, los 10 mandamientos establecidos, escritos con la mano de Dios, los guardaba.
y se jactaban. Eran unos quebrantadores de la ley. Y cuando venían los profetas que el Señor le mandaba, cuando venían las personas que eran escogidas por el Señor para amonestarlo y corregirlo, imagínense que guardaban tanto la ley que nosotros vamos a leer un episodio aquí en las Sagradas Escrituras para ver qué tanta ley guardaba el pueblo de Israel. Vamos a buscar aquí en Segunda de Crónica 24. Segunda de Crónica 24, el versículo 15, y después vamos a leer del 17 al 21. Y dice la palabra del Señor aquí. Dice, mas Joiada envejeció y murió, lleno de día, de 130 años era cuando murió. ¿Quién era Joiada? Joiada era un sacerdote muy temeroso de Dios, el que había instruido al rey al rey Joás, que el rey Joás empezó a reinar de 7 años. Y Joiada fue el que lo instruyó. Pero después que murió Joiada, vamos a ver lo que sucedió en el pueblo. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Dios. Imagínate, los israelitas, cumplidores de la ley, desampararon la casa de Dios, del Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Quebrantamiento de la ley, porque el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profeta. Cuando el Señor ve a su pueblo en desorden, el Señor manda a los profetas. Y les envió profeta para que los volviese a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Eran desobedientes, pero desobediente a extremo. Y ahorita vamos a leer cómo la Biblia llama a las personas que tienen desobediencia a extremo. Y dice acá, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada. Y puesto en pie, donde estaban más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Bueno, aquí vamos a ver. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en la puerta de la casa de Jehová. El pueblo de Israel, que cumplía la ley, que hablaba de ley y defendía la ley. Y cuando el Señor les mandaba las amonestaciones, agarraban, era a apedrear a los que le traían la amonestación. Cuando ellos se jactaban de cumplir la ley, eran muy pocos los del pueblo de Israel los que cumplían verdaderamente la ley. Muy pocos. Y si nosotros nos ponemos a leer las Sagradas Escrituras, desde que el pueblo de Israel fue escogido
ahí en el libro de Éxodo y leemos toda su trayectoria y vemos todo lo que este pueblo llegó a hacer, nosotros vemos aquí clarísimo que eran muy pocos los que estaban en obediencia. Y era muy poco el tiempo que todo el pueblo se ponía de acuerdo para cumplir con la ley de Dios. Porque el ser humano siempre tiene tendencia al mal y a la desobediencia. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, el pueblo de Israel se les envió a los profetas y no lo aceptaron. Y a Zacarías últimamente tomaron la decisión fue de matarlo. Ahora vamos a ver cómo llama la Sagrada Escritura a los hijos cuando son extremadamente desobedientes. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 21, dice diversas leyes. Deuteronomio 18, y dice la palabra del Señor aquí: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. ¿Por qué el Señor dice que si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde? Cuando dice la palabra contumaz, era porque prácticamente ya no había nada que hacer con esta persona. Y dice acá, cuando alguien tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es contumaz. Los padres se veían en obligación, en semejante rebeldía, de llevarlo a los ancianos y declararlo contumaz. Bueno, vamos a leer acá. Y nosotros buscamos aquí la información. ¿Qué quiere decir la palabra contumaz? Y la palabra contumaz dice, ¿qué quiere decir la palabra contumaz en la Biblia? Porque estamos leyendo la palabra del Señor. Y dice lo siguiente. En la Biblia, la palabra contumaz se refiere a personas que son obstinadas, rebelde y desobediente, especialmente a la autoridad divina o a las enseñanzas religiosas. Se usa para describir a aquellos que, a pesar de conocer la verdad o las normas, persisten en su desobediencia y rebeldía. Vea lo que es una persona contumaz según la Biblia. Ahora dice, en más detalles, la contumacia implica una resistencia activa y persistente a la autoridad, no solo un simple error o descuido. Desobediencia a la autoridad divina. En el contexto bíblico
se refiere a la desobediencia a Dios en el contexto bíblico. Aquí no estamos hablando ya de papá y de la mamá. No, en el contexto bíblico, aquí se refiere a la desobediencia a Dios, a sus mandamientos y a sus representantes. Y dice aquí, en el término, aparece en el libro de Tito, donde se habla mucho de contumaces. Y dice, la contumacia puede llevar a consecuencias graves, tanto espirituales, óigase bien, tanto espirituales como prácticas, ya que implica un rechazo de la voluntad de Dios y puede conducir a la destrucción. ¿A dónde? Nos lleva a dónde? A la destrucción. Y dice, en resumen, la contumacia en la Biblia es un estado de rebelión activa y persistente contra la autoridad divina, caracterizado por la obstinación y la desobediencia. Persistente. Persistente es que usted se le dice hoy y se le dice mañana y usted persiste en hacer lo que a usted le agrada. Contumaces. Ahora, cuando aquí dice en el libro de Deuteronomio y nos está hablando a nosotros de lo que se le había de aplicar la ley a un hijo contumaz, dice lo siguiente, y dirás a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Prácticamente podemos decir que lo que llevaba a esa persona a ser un contumaz, a esa persona a tener semejante rebeldía, era su desorden en el comer, su desorden en el beber. Era lo que lo mantenía en esa obstinación. Qué cosa tan tremenda. Y uno de los códigos de ley que están establecidos para que el pueblo del Señor tenga salud es una correcta alimentación y que debemos ser inteligentes para nosotros alimentarnos. Porque si no cumplimos ese código, nosotros podemos caer en la contumacia. El hijo persistía en la glotonería y en la borrachera. Y el resultado final para este contumaz, dice aquí en el 21, dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. ¿Cuál es el resultado? Por la desobediencia, muerte. Lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Será el resultado final del contumaz. Porque se le daba el consejo, se les hablaba de los principios, se le decía lo que debía hacer, cuál era el cambio que debía realizar, pero persistía con el consejo que se le daba, con la luz que recibía, persistía en desobedecer, persistía en su obstinación. Ahora hacemos la pregunta, ¿será que
Dios, el Padre eterno que nosotros conocemos, nosotros los adventistas del séptimo día conocemos, ¿será que no se ha preocupado en darle a su pueblo luz con respecto a la alimentación? ¿No se ha preocupado para darle luz con respecto a los 8 códigos que Él estableció para que su pueblo tenga salud? ¿No se ha preocupado? Claro que sí. Si el pueblo del Señor hoy no tiene la información, si el pueblo del Señor hoy persiste en la desobediencia, no es porque Dios no se ha preocupado. Ahora, oiga lo que dice aquí en el libro Régimen Alimenticio. En el libro Régimen Alimenticio. Para nosotros los adventistas que estamos deportivamente tomando estos temas livianamente y deportivamente y que no estamos obedeciendo a la palabra del Señor, dice lo siguiente. Dios ha establecido leyes, como leyes, hermano, y las leyes son para cumplirlas, hermano adventista del séptimo día. Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra constitución, y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas. Y aquí nos está hablando precisamente de la ley de los 10 mandamientos. Aquí nos está hablando de las leyes, de los 8 códigos de ley que están establecidos para nosotros tener salud. Y dice que estas leyes son divinas. Y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. Eso nosotros lo sabemos. Cada vez que nosotros transgredimos un código de ley, ¿qué nos espera? Bueno, a nosotros nos espera una penalidad. Eso es lo que está diciendo el libro aquí. Y en la página 28, estamos leyendo el libro de régimen alimenticio. En la página 28 dice aquí, razones de la reforma. En la página 28 dice, si después de habérsele dado tanta luz al pueblo de Dios y continúa fomentando sus malas costumbres, oigamos bien, hermano, si después de haber recibido tanta luz, el pueblo de Dios persiste en fomentar o continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma. ¿Cómo? En oposición a la reforma. Sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. ¿Qué dice? Nosotros no debemos resistir al mensaje de la reforma, porque estos mensajes vienen de parte de Dios. Y aquí el que resista el mensaje de la reforma está haciendo como hizo el pueblo de Israel con Zacarías, que lo mataron. Y la palabra del Señor dice claramente en el libro de Corintios, primera de Corintios 3, del 16 al 17, dice claramente que el que quebranta la ley, los 8 códigos de ley que están establecidos para nosotros tener salud, a ellos también el Señor los va a matar y los va a destruir, porque eso es lo que dice. Y puede decir, hermana, pero eso no lo dice así. Bueno, eso es parafraseado, porque si yo busco primera de Corintios
Si yo busco Primera de Corintios, Primera de Corintios, Primera de Corintios 3. Vamos a ver qué nos dice. Dice, la hermana es exagerada. Vamos a ver qué nos dice. Dice aquí, ¿no sabes que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye, ¿y cómo vamos a destruir? Destruir el templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, destruir el templo de Dios es no cumplir con los 8 códigos que están establecidos para nosotros mantener una buena salud. Porque dice que nosotros debemos comer para la gloria de Dios. Entonces dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Y aquí está diciendo que si alguno de nosotros le hacemos oposición a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. ¿Y acaso no hay personas que se están oponiendo a este mensaje? En las iglesias adventistas usted no puede ir, en ninguna iglesia adventista usted no puede ir a pararse allá y nombrar la palabra reforma, porque esa palabra la han satanizado y nadie quiere oír esa palabra de reforma. Por medio de los pastores, por boca de los pastores, está prohibido que ningún hermano hable de reforma en la iglesia y en el púlpito. Y cuando llega a sus oídos de que algún hermano habló de reforma, habló de la reforma en la alimentación, habló del mensaje al campo, habló cualquiera de esos temas, inmediatamente es visitado por el pastor, por los ancianos, y le quitan la predicación e inmediatamente le dicen a la iglesia que ese hermano no puede o esa hermana no puede predicar más en la iglesia. Entonces, ¿le están haciendo oposición, sí o no? Pero aquí está diciendo la palabra del Señor que el que le haga oposición a la reforma sufrirá la consecuencia inevitable de la transgresión. Dios nos salvará milagrosamente de las consecuencias de su falta a aquellos que están resueltos a sacrificar a toda costa su apetito pervertido. Porque cuando nosotros le hablamos de la reforma por salud, empiezan a inventar que si el pueblo de Israel comía carne, que si esto, lo otro, y empiezan a decir una serie de cosas y a sacar cuantos argumentos con tal de no cumplir con los códigos de ley que están establecidos. Y pensamos que solamente porque sacamos el tiempo y nos vamos mediodía el sábado para la iglesia, nosotros pensamos que nosotros ya estamos listos y cumpliendo la ley y preparados para cuando venga el Señor Jesucristo. Y dice aquí, les advirtió, en dolor seréis sepultados. Toda persona que transgreda la ley de Dios en cuanto a estos principios va a ser sepultado con dolor. Y aparte de eso, por haberse maltratado su cuerpo, aquí dice claramente que no va a ser salvo porque está impidiendo la entrada a la ciudad de Dios. Eso lo acabamos de leer. Esto es serio, hermanos. Y dice en la página 21, en la página 41, perdón. En la página 41 dice así: estoy encargada de dar a nuestra iglesia, ¿qué dice acá? Que el Señor encargó a la profeta, encargada de dar a nuestra iglesia entera un mensaje
tocante a la reforma pro salud. Porque muchos han dejado de ser fieles a sus principios. ¿Cómo? ¿Por qué el Señor le dio este mensaje a la profeta? ¿Por qué? Porque muchos han dejado de ser fieles a esos principios. Y el Señor no está de acuerdo que cuando Él da unas normas, entonces el hombre no hace caso, el hombre desobedece y piensa que en su desobediencia va a ser salvo. Pero resulta, eso no es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a Abraham. El Señor estaba agradado con Abraham. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis 26:5, ahí dice claramente que Abraham guardó los mandamientos, los estatutos, las leyes que estaban establecidas. Guardó todo. Y reconocido como el padre de la fe. Entonces nosotros somos hijos de Abraham, porque eso es lo que decimos nosotros los adventistas del séptimo día, que nosotros somos hijos de Abraham, que ahora nosotros somos el Israel espiritual. ¿Pero qué estamos cumpliendo? ¿Qué estamos guardando? ¿Qué estamos haciendo con la luz que se nos ha enviado como pueblo del Señor? Aquí dice claramente la profeta que a ella se le encargó como profeta, así como el Señor le encargó a Zacarías, a ella también le encargó que le diera a la iglesia entera el mensaje tocante a la reforma por salud. ¿Por qué le dio el mensaje a la profeta para que se la trajera al pueblo? Bueno, aquí dice, porque muchos, no eran poquitos, ¿no? Porque muchos han dejado de ser fieles a sus principios. A los principios que Dios tiene establecidos, muchos han dejado de ser fieles. Eso es lo que dice la palabra del Señor acá. Y en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, dice la palabra del Señor así. Tomo 1, página 529. Página 529. Y dice así. Dice, además, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 529. Dice, además, hemos aprendido por dolorosa experiencia que cuando estos testimonios se acallan o se toman livianamente, sus advertencias, la frialdad, ve lo que llega a la iglesia cuando los principios que están establecidos por Dios no se cumplen. Entonces lo que llega a la iglesia, preste atención, es frialdad, la apostasía, la mundanalidad y las tinieblas espirituales se posesionan de la iglesia. Vean lo que dice aquí, hermano. Entonces hay quienes se levantan en la iglesia, empezando por los pastores, que esos son los primeros que encabezan la lista. Empezando por los pastores, se levantan a hacerle guerra a la reforma. Y nosotros estamos acabando de leer allí en el libro de régimen alimenticio que a la profeta se le dio ese mensaje de la reforma pro salud porque muchos estaban incumpliendo los principios establecidos por Dios. Y aquí está diciendo en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 529, que
hemos aprendido por dolorosa experiencia. Ella se está refiriendo aquí cuando fue destruida Battle. Entonces dice aquí que habían aprendido por dolorosa experiencia que cuando estos testimonios se acallan o se toman livianamente su advertencia, la frialdad, la apostasía, la mundanalidad y las tinieblas espirituales se posesionan de la iglesia. ¿Acaso no es eso lo que está en la iglesia adventista? No es eso que está en la iglesia adventista, la frialdad. Usted va a la iglesia adventista y lo que ahorita nosotros lo que conseguimos en la iglesia adventista es apostasía. Y nosotros vamos ahorita a la iglesia adventista y lo que conseguimos es mundanalidad. Y cuando todas estas cosas llegan a la iglesia, ¿qué es lo que dice aquí? Una gran tiniebla espiritual es lo que cubre a la iglesia. Y los primeros culpables de esta condición en la que se encuentra la iglesia son los pastores. Y después de los pastores, todos los dirigentes de la junta de la iglesia. Porque después de los pastores lo siguen los ancianos. Y todos los directores de jóvenes y los directores de Dorcas y los directores de escuela sabática, toda esa gente que está en la directiva de la iglesia son culpables de las cosas que están aconteciendo en la iglesia, porque no se levantan, no abren su boca, tienen miedo de decir la verdad para que se mantengan las normas y los principios del Señor en la iglesia, en su pueblo. Y tienen miedo. Pero cuando la iglesia se mantiene, así como la iglesia se ha mantenido y está en esta condición, ¿cómo los puede llamar el Señor? Pues, si no son hijos contumaces. Porque aparte de que están en estas tinieblas, están en esta mundanalidad, se levantan voces para amonestar y no quieren la amonestación. Lo que hacen es que lo persiguen, lo sacan, los ponen en mal con los hermanos de la iglesia y lo ven como el pato feo. Y el Señor nos está llamando, hermano. Si nosotros persistimos en esta desobediencia, para Dios, nosotros somos unos hijos contumaces. Y en la página de este mismo libro, 426 y 427, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Página 426 en el libro Testimonio para la Iglesia, dice así: la reforma pro salud. Aquí estamos hablando de salud. Y dice, en la visión que recibí en Nueva York el 25 de diciembre del 1865, se me mostró que nuestro pueblo observador del sábado ha sido negligente. Negligente, hermano. ¿Cómo nos está llamando el Señor, hermano? Hemos sido negligentes y no han obrado en conformidad con la luz que Dios les ha dado con respecto a la reforma pro salud. El Señor nos está llamando negligentes, hijos contumaces, porque nos ha dado luz. ¿Desde cuándo el pueblo adventista tiene esta luz? Bueno, el Señor empezó a dar esta luz a la profeta en el año 1845. Y el pueblo, en vez de avanzar, vea en el estado que está el pueblo, en desobediencia abierta a los principios establecidos del Señor.
mundanalidad, apostasía y una tremenda nube de tiniebla es lo que está cubierto al pueblo de Dios. Eso es lo que está cubriendo al pueblo de Dios. Una tiniebla. Igualmente como estaba el pueblo de Israel cuando el profeta Isaías. Si nosotros, como pueblo que somos de Dios, porque eso es lo que nosotros decimos, nosotros somos el pueblo de Dios y que guardamos los mandamientos. Si nosotros no prestamos oído, no prestamos atención al tema de la reforma, porque eso es lo que necesita el pueblo. El pueblo necesita una reforma. El pueblo necesita una reforma para poder entender profecía. El pueblo de Dios necesita una reforma para poder entender en qué tiempo es que nosotros estamos. El pueblo de Dios necesita una reforma para nosotros poder tener una preparación correcta para encontrarnos con el Señor Jesús. Y eso lo vamos a leer ahorita. El pueblo del Señor actualmente lo que está es en una rebeldía en contra de los mandamientos de Dios y de los principios establecidos por el Señor. Si el Señor Jesús viniera ahorita, nos dijera a nosotros, como les dijo a los fariseos allá en el pueblo de Israel. Le dijo de frente y claro, ustedes no cumplen ninguna ley. Ustedes quebrantan los mandamientos. Así se los dijo el Señor Jesucristo clarito. A los fariseos, que eran los primeros que andaban por ahí vociferando de que ellos tenían mucho conocimiento de la ley. Y el Señor Jesucristo le dijo claro en su cara, ustedes no cumplen ley ni guardan los mandamientos. Ustedes lo que cumplen es mandamientos y doctrinas de hombre. Eso es lo que cumplen ustedes. Ustedes hablan una cosa y hacen otra. Y en esa misma condición estamos nosotros, los adventistas del séptimo día, hoy. Hablando y dándonos golpes de pecho que sabemos de los mandamientos, cumplimos los mandamientos, pero eso es mentira. Porque nosotros vamos a la iglesia y lo menos que hay allí es cumplimiento de la ley de Dios. Porque en la iglesia adventista ahorita lo que hay es mundanalidad y fiestas paganas, apostasía, es lo que hay en la iglesia adventista. Así que es un tanto igual. El Señor Jesucristo viniera ahorita y eso es lo que va a encontrar. Muy pocos están dándole cumplimiento hoy a los mandamientos de Dios y a los principios establecidos del Señor. Y vamos a ver qué nos dice el libro aquí en la página 427. Y dice aquí, se me mostró que la reforma pro salud es parte del mensaje del tercer ángel y está tan íntimamente ligada a él como el brazo y la mano lo están al cuerpo humano. Pero dice lo siguiente, vi que como pueblo debemos avanzar en esta obra. ¿Ha avanzado la iglesia en esta obra? Está la iglesia adventista preparada y están los hermanos preocupados en este tema de la reforma pro salud. ¿A dónde? Ahora ve lo que sigue diciendo esta lectura. Dice aquí, los ministros, no es lo que le dije ahorita, ¿quiénes es que encabezan la fila? Los ministros. Aquí dice, los ministros y el pueblo deben avanzar en esta obra. Los ministros y el pueblo deben actuar en armonía. Deberían estar haciendo ese trabajo. Pero ve lo que pasa.
Ve lo que dice aquí. El pueblo de Dios no está preparado para el fuerte clamor del tercer año. ¿Qué nos diría el Señor Jesucristo ahorita si llegara? Aquí está diciendo que el pueblo no está preparado para el fuerte clamor del tercer año. Y si el Señor Jesucristo viniera ahorita, como ya lo dije antes, nos dijera en nuestra propia cara, a nosotros los adventistas del séptimo día que sabemos de mucha ley, ustedes no están cumpliendo ninguna ley ni guardan los mandamientos. Ustedes son unos quebrantadores de la ley. Eso es lo que nos dijera el Señor Jesucristo ahorita. Porque en la iglesia adventista lo que hay es mundanalidad y apostasía. Y una gran tiniebla es lo que hay ahorita en el pueblo. ¿Por qué la iglesia está en tiniebla? Porque no ha querido aceptar el mensaje, no ha querido aceptar la luz que el Señor les ha mandado a través de los libros de testimonio. Le han hecho la guerra. Es una guerra satánica. No han querido aceptar los libros que nos van a dar a nosotros la luz para poder ver cuál es el camino por donde vamos. Porque cuando nosotros no tenemos luz estamos en tinieblas, obviamente. ¿Y quién es el que tiene la luz? La luz la tiene el Señor. Entonces, los primeros que deberían estar preocupados, enseñando, predicando, instando al pueblo con respecto a este tema, con respecto a esta luz que ha mandado el Señor, son los ministros. Pero ellos no están haciendo ese trabajo. Lo menos que están haciendo los pastores en la iglesia adventista es hablar de reforma pro salud. Y detrás de ellos le sigue la junta de iglesia, los ancianos y todos los directores de los diferentes departamentos que tiene la iglesia adventista. Y muchos de los que se pierdan, los pastores y los miembros de la junta de la iglesia van a ser los culpables de esa situación. Van a ser los culpables. Sobre la cabeza de los pastores y sobre la cabeza de los miembros de la junta de la iglesia va a caer la sangre de muchos de los que están en la iglesia. Porque ustedes son los encargados de hablarle la verdad al pueblo. Y vamos a ver si yo estoy hablando mentira, si es que la hermana Solange es demasiado exagerada y está inventando. Vamos a ver qué nos dice el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, con respecto a esto. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 633. 633. Y dice acá, cuando el error es evidente entre los hijos de Dios y sus servidores los consideran con indiferencia. ¿Quiénes son los primeros servidores? Bueno, los primeros servidores son los pastores y los miembros de la junta. Y cuando hay error y ellos lo toman con indiferencia, implícitamente están apoyando y justificando el pecado. Y son igualmente culpables. Y lo mismo que ellos serán objeto del desagrado divino. Además, serán considerados responsables de los pecados de los culpables. ¿Qué estoy diciendo? Yo aquí no estoy inventando nada, ni estoy siendo exagerada. Estoy hablando lo que ya está escrito
escrito y lo que el Señor mandó a decir por medio de la profeta. Simplemente estoy repitiendo lo que está escrito. Por eso les estoy diciendo que los primeros que encabezan esta lista son los pastores y después los miembros de junta. Y el que no abra su boca para hablar la verdad, para decir las cosas correctamente como son, sobre cada miembro de junta directiva y sobre cada pastor que haya sido cobarde para no decir la verdad, va a caer y va a pesar la sangre de los que se pierdan. Aquí dice claramente, además serán considerados responsables de los pecados de los culpables. En visión se me ha mostrado numerosos casos en que habían incurrido en el desagrado divino por descuido de parte de sus servidores. Enseñar los errores y pecados que existían en ellos. Los que han excusado el error, los miembros lo han considerado muy afable y de encantadora disposición. Bueno, así. Esta hermana no me gusta porque esta hermana habla muy fuerte. Pero como esta dice que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios está dispuesto a pasarnos la mano, a alentarnos, que Dios nos ama, bueno, demasiado, y que ahorita tenemos que llevar mensajes suaves, mensajes que alienten al pueblo. Esos son los mensajes que nosotros tenemos que dar. Entonces, no, esa hermana es un amor. Pero el que venga y le diga todo esto que se está leyendo aquí, ese hermano, no, cuidado con ese hermano. Ese hermano es loco, ese hermano es fanático, ese hermano es un disidente. Inmediatamente nos ponen el sello. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. La palabra del Señor dice que Él va a ser responsable a todos los que están por encima como directiva, porque la directiva no es nada más para estar dirigiendo por papel. La directiva es para aprender y enseñar lo que aprendió. La directiva es para corregir al pueblo, para eso es la directiva. La directiva no es nada más para decirle amén a lo que venga y le diga al pastor. Para eso no es la directiva. La directiva es que todos los ancianos de la iglesia y todos los dirigentes de los diáconos y todos los dirigentes de escuela sabática y todos los dirigentes de los jóvenes en la junta directiva deberían estar estudiando estos libros para que cuando venga el pastor y les diga esto es así, así, usted le tiene que decir, pastor, no, porque la palabra de Dios no dice eso. Pero tienen miedo, son cobardes. Y por cobarde tendrán que pagar, porque eso es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. No somos capaces de levantarnos en la iglesia y decir que ese manual que tiene la iglesia adventista no puede ninguno de los pastores, ni que sea el presidente de la asociación, estar cambiando ese manual cada 5 años. Porque se supone que el manual de la iglesia es los principios de Dios que están establecidos para que se rija su pueblo. Y los principios de Dios, el Señor no los cambia de cada 5 años. Los principios de Dios son desde el principio, para la redundancia, para guiar y dirigir a su pueblo. Y el Señor los va a estar cambiando cada 5 años. Pero nadie se levanta en la iglesia a decir eso. Y el que lo diga, hay que sacarlo de la iglesia, porque ese es un disidente. Ese es un fanático. Entonces dice aquí, dice, los que han excusado el error, los miembros lo han considerado muy afable y de encantadora
disposición, simplemente porque evitaron cumplir un claro deber bíblico. No quisieron cumplir con la responsabilidad del liderazgo que el Señor les asignó. Y dice aquí, como la tarea no era agradable para ellos, la evitaron. Pero eso no fue lo que hizo Zacarías cuando vio ese gran desorden que tenía el pueblo, cómo estaban quebrantando abiertamente los mandamientos del Señor, cómo estaban en su glotonería y en su borrachera. Zacarías se levantó, no le importó. Hoy es el día que quizás a mí me van a matar, posiblemente, porque usted cree que Zacarías eso no le pasó por la mente. Posiblemente hoy el pueblo me va a despedazar, pero antes que me maten, yo voy a levantarme y le voy a decir la verdad. Y eso fue lo que hizo Zacarías. Zacarías se levantó más alto que el pueblo y les dijo, a ustedes le va a caer castigo porque ustedes han abandonado la casa de Dios. Ustedes han quebrantado los mandamientos del Señor. Y por haber quebrantado los mandamientos del Señor, por haberse apartado de los principios del Señor, a ustedes lo que le viene es juicio. Y obviamente la gente cuando le dicen la verdad en su cara, la gente se pone molesto. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo inmediatamente agarró a Zacarías y conspiraron contra él y no lo mataron. Eso fue lo que pasó. Porque llevar un mensaje de amonestación no es fácil. ¿Y qué dicen las personas? No, esa hermana lo que hace es tirarle piedra a la iglesia. Esa hermana lo que pasa es que no quiere la iglesia. Está en contra de la iglesia. No estamos en contra de la iglesia. Al contrario, amamos a la iglesia. Porque de no ser así, nosotros hoy no estuviéramos preocupados en transmitir estos mensajes para que le llegue a ustedes, hermanos. Porque nosotros pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, trabajando, sin decir mentira, trabajando en cualquier otra cosa para producir dinero, si es posible. No, pero eso no es el llamado que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que amonestar un pueblo que languidece de la verdad del Señor. Y ese pueblo tiene que despertarse para que lleve esta salvación al mundo que languidece también. Entonces nosotros no odiamos a la iglesia, al contrario, nosotros la amamos. Cuando Zacarías se levantó para amonestar al pueblo, no se levantó a amonestarlo porque odiaba al pueblo de Israel. Zacarías se levantó para amonestar al pueblo porque lo amaba y no quería que siguieran quebrantando los mandamientos del Señor. Quería que hicieran una reforma. Eso era lo que quería Zacarías. Y cuando el Señor llamó al profeta Ezequiel, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Acaso que es mentira que la orden que está del Señor es que cuando nosotros sepamos una verdad, cuando nosotros nos llegue la luz, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad delante del Señor en impartir esa luz, cueste lo que cueste, porque está en juego nuestra propia vida si nosotros no damos a conocer la luz que el Señor nos ha dado. Porque eso fue lo que le dijo el Señor al profeta Ezequiel. Le dijo, tú vas a oír mis palabras y estas palabras tú se las vas a llevar al pueblo y vas a amonestar al pueblo. Y si tú no le dices a los impíos, esos que están ahí, refiriéndose al pueblo de Israel, si tú no le dices al impío su pecado y lo amonestas, el impío va a morir por su pecado, pero la sangre de ese impío yo la voy a demandar de tu cabeza también. Se va a morir el impío y se va a morir el profeta que recibió la luz y no la llevó. Y eso mismo se va a cumplir hoy en la iglesia adventista. Y hay hermanos, hay algunos pastores, hay hermanos que se están levantando para llevar esta luz al pueblo, porque la necesita. El pueblo necesita una reforma.
El pueblo necesita que despierte a esta luz y no podemos ir con mensajes fuertes. ¿Saben por qué no podemos ir con mensajes fuertes? Porque la iglesia está dormida. Cuando dice que la iglesia está en un estado laudicense, es porque la iglesia está dormida. Y no es que está ahí media dormida, no, está roncando. Y cuando la persona está roncando, nosotros tenemos que ir a despertarlo fuerte y estremecerlo. Imagínese usted, tenemos que estremecerlo fuerte y estremecerlo para que esa persona pueda despertar. Y por eso es que cuando Dios le da el mensaje al profeta Ezequiel, le dice, alza tu voz en cuello, no te detengas y anuncia a mi pueblo su pecado. Esa era la orden de Dios. Y cree que nosotros vamos a venir ahorita a despertar el pueblo, ay, con mensajes suaves, que casi no se nos oiga. Y mira, dile ahí en el oído, ¿oíste? Para que más nadie se entere. No, una trompeta es que todo el mundo va a oír. Y esa fue la orden que Dios le dio al profeta Zacarías. Y esa es la orden que tenemos nosotros hoy. Alzar la voz y decirle al pueblo, darle al pueblo la amonestación, darle al pueblo la luz que el Señor quiere que el pueblo reciba. Y en la página 634 dice la palabra del Señor aquí. En la actualidad hay muchas personas que desprecian. ¿Cuántas? Muchas. Muchas personas que desprecian las fieles reprensiones que Dios ha enviado mediante los testimonios. ¿Qué está pasando con el pueblo del Señor? Muchos están despreciando las amonestaciones que el Señor está enviando. No es que el Señor no está mandando la luz, es que no la quieren recibir. Y para ir terminando, tenemos aquí en la página 638, 638 dice la palabra del Señor así. Dice, muchos contrarían. Eso se está cumpliendo, hermano. La palabra del Señor no se equivoca. Muchos contrarían directamente la luz que Dios ha dado a su pueblo. Eso es lo que nosotros hoy estamos viviendo. Levántese un hermano y váyase a la iglesia y hable de reforma para que usted vea la contrariedad que va a conseguir en la iglesia. La palabra de Dios se cumple completamente y sabiamente. Dice, muchos contrarían directamente la luz que Dios ha dado a su pueblo, porque no leen, ve lo que dice aquí, porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento. Están faltos de lectura. Y dice la página 639, para terminar, dice, los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. No se levanten contra mía, no se levanten contra del hermano Santi, no se levanten en contra del pastor Pozu, que lo voy a nombrar aquí con respeto, con todos esos pastores que están ahorita levantando la voz de la verdad. No se ponga en contra de él, porque esa es la recomendación que está dando aquí. Dice, es Dios y no un ser mortal falible quien ha hablado para salvarlo de la ruina. ¿Para qué Dios está mandando estos mensajes, hermano? Para salvar a su pueblo de la ruina. Porque mientras nosotros persistamos en esta desobediencia, haciéndole resistencia al tema de la reforma, a nosotros lo que nos va a alcanzar es la ruina.
Y dice la palabra del Señor aquí: no agrada a la naturaleza humana recibir reprensión. Y eso es verdad. Cuando la gente va y le dicen la verdad, la gente se molesta, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Y aquí dice: no le agrada a la naturaleza humana recibir reprensión, ni puede el corazón del hombre, que no está iluminado por el Espíritu de Dios, comprender la necesidad de la reprensión o la bendición que ella está destinada a reportarle. Debemos clamar para que el Espíritu Santo sea con nosotros, para que podamos tener el deseo de recibir la luz que Dios está mandando. Y para terminar, dice la palabra del Señor aquí: ¿debemos, por tanto, rechazar la amonestación? Una pregunta. Y aquí está un no rotundo con letras mayúsculas. No. Dios nos ha dado suficiente evidencia para que todos los que lo deseen puedan convencerse del carácter de los testimonios. Aquí nosotros no estamos inventando nada. Y dice: y habiéndolo reconocido como de Dios, estos mensajes son de Dios, vienen de parte de Dios, es su deber aceptar la reprensión, aunque no vean ellos mismos la pecaminosidad de su conducta. Si comprendiesen plenamente su condición, si nosotros comprendiésemos plenamente en la condición en la que nosotros nos encontramos, ¿qué necesidad tendría de reprensión? Obviamente, si el que se está portando bien no necesita reprensión. Los que necesitan reprensión son los que se están portando mal. Y dice: porque el hecho de que no la, por el hecho de que no la conocen, Dios se la presenta para que puedan arrepentirse y reformarse, la palabra que no queremos. Dios está mandando la reprensión para que nosotros nos arrepintamos y para que nosotros hagamos una reforma. La necesitamos con urgencia. Y dice aquí: antes que sea demasiado tarde. Nosotros tenemos que tomar una decisión y estamos hablando en la reforma de la alimentación. Y puede ser dentro de poco tiempo, porque el tiempo no lo sé, pero va a llegar el momento que nosotros, por nuestra malas costumbres que hemos arrastrado en nuestra alimentación, eso va a jugar un papel importante en algunas decisiones que nosotros vamos a tener que tomar en el futuro. Entonces nosotros debemos hacer una reforma, debemos reconocer que estamos actuando mal, aceptar la amonestación, hacer una reforma, porque va a llegar un momento crítico que nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Vamos a tener que tomar decisiones en momentos críticos. Y según la alimentación, hermano, que nosotros hayamos llevado hasta hoy, eso va a jugar un papel importante en nosotros para las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Un abrazo fuerte. Que el Señor bendiga a todos los amigos que también sacan su tiempo para oír estos estudios. Y queremos, hermano, que cuando el Señor Jesucristo venga, que nosotros estemos preparados. Y si es de bajar a la tumba, que bajemos en paz, así como lo hizo Abraham. Cumplió los mandamientos, cumplió los estatutos, cumplió las leyes y fue un hombre fiel. ¿Fiel por qué? Porque cumplió con todo. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos acompañe. Vamos a despedirnos con una palabra de oración.
Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado de conocer el día de hoy estas verdades. Te damos las gracias porque tú nos has permitido, Señor, ver esta luz que tú nos has enviado. Gracias porque has levantado, Señor, profetas para que nosotros hoy no andemos en tinieblas. Gracias por esta luz que tú, Señor, has enviado a tu pueblo. Permite, Señor, que tomemos nosotros hoy la decisión de obedecer a tus mandamientos, de obedecer a todos tus mandatos, de obedecer a todos tus estatutos, de obedecer a todos tus principios, porque es nuestra responsabilidad como pueblo, como tus hijos, porque tú, Señor, nos ama y quiere el bienestar para nosotros, porque tú quieres que nosotros tengamos salud, que prosperemos, Señor, en todo y la salud también sea óptima, Señor. Gracias, mi Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Perdónanos, Señor, por nuestras imprudencias. Perdónanos por nuestras malas decisiones. Perdónanos, Señor, por nuestras equivocaciones. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Quédate con cada uno de nosotros en las diferentes partes donde nos encontramos. Y gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Todas estas cosas las pedimos y las clamamos en el nombre santo y sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén.